Ay, no hay nada como una taza de café después de la comida. Sí, ayuda mucho a tomar una bebida caliente, sobre todo porque cuando uno acaba de comer como que da frío. Sí, cansancio. La digestión me hace sentir frío y cansancio. Entonces el café me calienta las manos y me despierta. Yo creo que el café mientras más cargado mejor, ¿eh? O sea que a ti te gusta bien concentrado y sin leche. Ah, sí, claro, solo agua caliente, los granos de café tostados y molidos y ¡pum! ¿A poco tú le pones leche al tuyo? Pues sí, es que si no me sabe muy amargo. Pero tampoco pienses que le pongo mucha, ¿eh? Porque si no, luego siento que no me hace efecto la cafeína. Bueno, ya todo esto, ¿de qué parte del país es tu café preferido, eh? Yo creo que del de Veracruz, ¿eh? ¿Y el tuyo? El chiapaneco, yo creo. Pero bueno, ¿y a ti que te gusta la leche y el café y el que se cultiva en Veracruz? Seguro has probado uno al puerto, ¿no? Claro, por eso me gusta tomarme mi café con leche aunque esté lejos de Veracruz. El café me hace sentir que estoy en el puerto. Pero también me encanta tomar un chocolatito de Chiapas con un pan chopeadito. ¡Qué rico! Es que en México tenemos la ventaja de contar con una gama de sabores. Ay, sí. Solo es importante recordar que el chocolate sí es autóctono de América Latina y el café no. Pero bueno, a todo esto, ¿qué tiene que ver esto con el pensamiento matemático de Mara? Ay, Ernie, ya te he dicho que las matemáticas están en todo, hasta en el café. Y justo hoy vamos a hablar de eso. Mira, vamos a ver la siguiente cápsula. Aunque México está entre los 10 primeros países productores de café, esta planta no es de origen mexicano. A finales del siglo XVIII, la planta del café llegó a México proveniente de las Antillas, que es un grupo de islas en el Caribe entre las que está Cuba. Allí también se producía el algodón y otros cultivos, pero fue justamente en esta época cuando la producción de café tuvo un gran auge en esta parte del mundo. De allí que la planta del café llegara primero a Veracruz y después al resto del país. Aunque el origen de la planta del café se encuentra en África, se cree que el consumo del grano, como lo hacemos ahora, comenzó en Arabia. La evidencia demuestra que alrededor de la mitad del siglo XV, las personas que vivían en la península arábiga tostaban, molían y utilizaban esta parte de la planta del café para crear bebidas estimulantes. Para el siglo XVI, el café ya estaba presente en Turquía y en el norte de África. Fue hasta inicios del siglo XVII que el café llegó a Europa para, posteriormente, llegar a América. Aunque hay varias especies de la planta de café, el que bebemos en realidad puede provenir de dos de ellas, que son las más comerciales: la Coffea canephora y la Cafea arábica. Sus árboles pueden crecer hasta 5 metros y sus hojas son brillantes y de color verde oscuro. Por lo general, las plantas de café crecen a la sombra de otros árboles más grandes, lo que hace que a esto se le llame café de sombra. Entre los beneficios de este tipo de cultivo está el que se favorece el hábitat de una diversidad de aves migratorias y que los cultivos sean plurales, es decir, de distintos tipos de plantas, lo que evita el desgaste del suelo en términos de sus nutrimentos. Aunque crecer las plantas de café al sol directo hace que los arbustos crezcan más rápido y que la cosecha sea mayor, esto implica un mayor uso de pesticidas y fertilizantes, lo que daña el ambiente. De tanto hablar, se antoja una taza de café. ¿Cuál es el proceso para que un café llegue a tu mesa? Primero, se deben sembrar las semillas de la especie a plantar. Esto se debe hacer al inicio de la temporada de lluvias. Luego se deja crecer la planta, ya sea bajo la sombra del dosel de los árboles o a campo abierto. Una vez que nuestra planta produce bayas, debemos seleccionarlas de forma manual, lo que implica una labor ardua. Ahora pueden ocurrir dos procesos. Uno consiste en el método seco, es decir, en el que se colocan las bayas al sol. El segundo es el húmedo, que implica fermentar los frutos dentro de tanques con agua. Sea cual sea el método, lo siguiente es quitarle la carne o la pulpa al fruto, para entonces obtener las semillas. Luego, estas semillas se dejan fermentar para poder quitar la capa de mucílago que las cubre. Una vez hecho esto, las semillas son lavadas y después secadas. Acto seguido, las semillas del café deben ser tostadas. Esto se puede realizar por quien produce el café o por quien lo compra. De este paso, del tostado, depende el sabor de la bebida, pues es justo aquí cuando la semilla cambia en su forma física y química.
Cada una de las semillas debe alcanzar al menos una temperatura de 200 grados para así favorecer que el almidón en su interior se rompa en estructuras de azúcar más simples. Es justamente este proceso químico lo que hace que el café sea de ese color, café. Dependiendo del tono del café es que se le da el nombre, que va del ligero, medio, medio oscuro, oscuro y hasta el muy oscuro. Los tonos oscuros suelen tener menos fibra y un sabor más dulce, mientras que las formas más ligeras tienen un sabor fuerte por las sustancias ácidas que no fueron modificadas por haber estado expuestas por poco tiempo a altas temperaturas. Una vez terminado el proceso de tostar, el grano es molido y luego puede ser mezclado con agua bien caliente. Hay muchos métodos para mezclar esta molienda con el agua y la elección de cada uno de ellos dependerá del gusto de quien consume la bebida. Así que, a disfrutar. Dismara, ya hablamos del café con leche y del café sin leche, pero nos faltó hablar del café de olla, ¿eh? ¿Cómo pudimos olvidarlo? Si es delicioso. Que si el piloncillo, que si la canela. Nunca puedo tomar suficiente café de olla, ¿eh? Pero la verdad es que sí hay que saberle calcular a las porciones de los ingredientes porque también uno se puede pasar y queda muy dulce. Sí. Bueno, igual debes saber calcular la del café mismo porque te puede quedar muy cargado o muy diluido. Hacer café en su punto es todo un arte, ¿eh? Y mucha química. Hoy estamos con Lucero Real Cuautle, que es profesora del Colegio de Química. ¿Qué tal, Lucero? Bienvenida al programa. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Es un gusto tenerte. Hoy nos puedes platicar qué es una mezcla. Para que nosotros entendamos qué es una mezcla, primero tenemos que recordar que la materia, que es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, la clasificamos en sustancias puras, que son los elementos y los compuestos, y en mezclas, que están constituidas por una combinación física de estas sustancias en proporciones variables. Por ejemplo, si combinamos agua con sal y echamos una cucharadita, lo agitamos, eso es una mezcla, estoy haciendo un agua salada, pero puedo prepararla también con 2 cucharaditas, es una proporción variable. Y las clasificamos en homogéneas y en heterogéneas. ¿Y cuál sería la diferencia entre esas dos? Ok, las mezclas homogéneas tienen una composición uniforme y físicamente yo puedo apreciarlas como una sola fase, es decir, toda la mezcla la veo con las mismas características. Por ejemplo, el alcohol de farmacia, que es una mezcla de etanol con agua, físicamente la veo toda como líquido incoloro. Sin embargo, en la mezcla heterogénea, la composición es desigual y veo 2 o más fases, es decir, que yo veo 2 segmentos o más con características físicas diferentes, como agua con piedras, veo una fase sólida y otra fase líquida. ¿Y es posible que una mezcla homogénea se convierta en una heterogénea y viceversa? Y si es posible, ¿cómo es que se logra? Ok, esto va a depender de la naturaleza química de los componentes, de las proporciones que utilicemos, incluso de las condiciones, si quiero conservar sus componentes originales. Por ejemplo, si yo tengo azúcar, que sabemos que es soluble en agua, y la agrego, ¿no?, en un vasito con agua, llega un momento en que si yo echo demasiada, va a sedimentar y voy a ver 2 fases, es decir, tengo una mezcla heterogénea. Sí. Pero si yo lo someto a temperatura, empiezo a calentar y empiezo a agitar, voy a ver que ese excedente se va a disolver y entonces sería homogénea. Y esa misma mezcla, si la enfrío súbitamente, el azúcar va a volver a cristalizar y de nuevo veré 2 fases, sería heterogénea. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Y las mezclas solo pueden hacerse entre líquidos o entre sólidos? ¿O también se podría hacer como entre gases, por ejemplo? ¿O podría combinarse entre líquidos y gases, no sé, como en diversas mezclas? Sí, podemos combinar distintos estados de agregación. De hecho, el aire que respiramos es una mezcla de gases. Tiene nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, gases nobles. Entonces, esa es una mezcla de gases. Los refrescos que llegamos a consumir es una mezcla de un líquido con un gas, por ejemplo. Y de hecho, también hay mezclas sólidas. Las aleaciones, como el bronce, es también una mezcla de sólido-sólido, 2 metales. ¿Y podrías decirnos entonces si una mezcla y una solución química es lo mismo? Una solución química, que también se conocen como disoluciones químicas, es una mezcla homogénea.
Y para describirlas, nosotros generalmente decimos que están constituidas por un soluto, que es la sustancia que se encuentra en menor proporción en la mezcla, y un disolvente, que es la sustancia que se encuentra en mayor proporción en la mezcla. El soluto se incorpora al disolvente. ¿Podrías decirnos de qué manera las matemáticas nos ayudan a entender las mezclas? Es muy importante. De hecho, para las disoluciones químicas, para nosotros las matemáticas son fundamentales porque podemos conocer en qué proporción está el soluto presente en la disolución. A este término nosotros le llamamos concentración y lo podemos expresar en porcentaje, por ejemplo, es decir, la cantidad de soluto presente en cada 100 de la cantidad de la disolución. Puede ser en masa con masa, en masa volumen, en volumen. Lucero, muchas gracias por esta parte de la entrevista. Vamos a regresar contigo en un momento y no se vayan porque vamos a hablar del número de Avogadro. Una manera en la que las matemáticas nos pueden ayudar a entender las mezclas es con el número de Avogadro. Y aunque Avogadro sea una palabra que suena muy parecido a abogado, en realidad es el apellido de un físico y químico que vivió entre el siglo XVIII y XIX, llamado Amedeo Avogadro. Una de sus aportaciones fue la de la constante, o el número que lleva su apellido, y que consiste en el número de partículas Que pueden ser átomos o moléculas. presentes en la cantidad de una sustancia de una mol. A ver, vamos por partes. El mol es la unidad con la que se mide la cantidad de sustancia. Así es. Así como el metro es la unidad de longitud o el segundo del tiempo, el mol es la de la cantidad de sustancia. Por sustancia podemos hablar de un elemento o de un compuesto químico. Por ejemplo, los granos de café. El número de Avogadro surge porque a este físico y químico se le ocurrió que el volumen de un gas es proporcional al volumen de átomos que lo conforman. Esto a una determinada presión y temperatura. Aunque fue propuesto para el gas, también lo podemos comprender con estos granos de café. Supongamos que este montículo de café representa un mol. Lo que este número sugiere es que el volumen que ocupa este montículo de café es proporcional al número de moléculas que lo componen. Es así que si tenemos un montículo de granos de café contra 2 veces el montículo de granos de café, pues ambos están bajo las mismas condiciones de presión y temperatura. El volumen del café del primer montículo es menor que el del segundo. Aquí tendríamos un mol contra 2 moles. El número de Avogadro entonces nos dice que en un mol siempre hay el mismo número de partículas, tal como en un metro siempre hay el mismo número de centímetros. El número de Avogadro es 6.022.14.076 por 10 a la 23. ¡Ay, te lo sabes de memoria! Obvio. Oye, pero el que sea un número multiplicado por 10 a la 23 significa que hay que multiplicarlo por un número compuesto por un 1 y varios ceros, específicamente 23 ceros. Esa es la forma clásica que conocemos para hacer una multiplicación. Pero te vamos a enseñar una manera muy simple de hacerlo. Lo que debes hacer es recorrer el punto decimal hacia la derecha el número de veces que el superíndice nos indica. En este caso, el punto decimal debe de moverse 23 posiciones. Hagámoslo. ¡Listo! Es así que el número de Avogadro dice que en un mol hay ese numerote de partículas elementales. Eso significa que si consideramos que tenemos un mol de café, podemos tener por seguro que habrá ese número de partículas que conforman a esta sustancia. Así es. Pero, ¿por qué habría de ser tan importante el número de Avogadro si al final podemos utilizar otros sistemas de medición? Sí. O sea, como kilos de café o 1000 mililitros de agua. Claro. El número de Avogadro podría sernos menos útil que otras unidades métricas en este momento, pero los químicos lo utilizan mucho. Vayamos a verlo. Volvemos con la profesora Lucero Real Cuautle, ahora para que nos platique de qué manera has utilizado el concepto de mol en la química. Esa es una pregunta muy importante. Nosotros en química necesitamos una manera de contar o de saber qué cantidad de partículas existen en una determinada cantidad de sustancia. Como son tan pequeñas, no las podemos ver, muchísimo menos las podríamos contar. Para ello ocupamos el concepto de mol. Vamos a hacer una analogía para que sea más sencillo. Nosotros con los objetos grandes empleamos palabras como una docena, por ejemplo. Una docena sabemos que tiene 12 piezas y además si estoy hablando de donas, por ejemplo, una docena de donas son 12 donas y tienen una masa. O sea, yo las pongo en una báscula y más o menos 450 gramos, ¿no?
Si estoy hablando de partículas, entonces en lugar de decir docena, yo digo un mol, y yo sé que en un mol existe número de Avogadro de partículas, es decir, 6.022 por 10 a la 23 partículas, más de 600,000 trillones, es un número enorme, y esto también va a tener una masa. Esa masa nosotros la obtenemos de la tabla periódica, expresando el número de masa atómica en lugar de UMAS, que son sus unidades, en gramos. Vamos a hablar que fuera un mol del elemento carbono. Un mol del elemento carbono tendría 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Si yo veo la tabla periódica, el carbono tiene un número de masa atómica de 12, entonces ese mol de carbono pesaría 12 gramos. Oye, ¿y si el número de Avogadro nos permite conocer el número de partículas que hay, por ejemplo, en una taza de café? Si nosotros tomáramos una cucharada, ¿podríamos decir que es el mismo número de partículas el que está en la cuchara que el que está en la taza? Ok, vamos a considerar que el café fuera una única sustancia, ¿no? Entonces, si yo tomo una cucharadita de la taza de café y asumo que la cantidad en la cuchara fuera un mol, yo sé que entonces aquí en la cucharita tengo número de Avogadro, ¿no? De partículas de café, suponiendo que fuera una única sustancia. Si en la taza me caben 20 cucharadas, entonces en mi taza tendría 20 mol. Y entonces la cantidad de partículas la tendría yo que calcular multiplicando 20 por el número de Avogadro, 20 por 6.022 por 10 a la 23. Oye, ¿y el número de Avogadro sí se ha logrado comprobar de manera experimental? Sí, y de hecho tiene una historia muy interesante porque se llama número de Avogadro, pero no fue Avogadro el que lo descubrió. Avogadro planteó su ley que decía que volúmenes iguales de gases diferentes a condiciones normales de presión y temperatura contenían el mismo número de partículas. Durante mucho tiempo no se tomó en serio la idea de Avogadro dentro de la comunidad científica. Tuvieron que pasar aproximadamente 50 años para que comenzara a investigarse este número. Y fue un químico físico francés, Jean-Baptiste Perrin, el que tuvo la mayor aproximación a partir de experimentos que realizó y teorías en las que se basó, como la del movimiento browniano. Pero el experimento más reciente es uno que se realizó en los últimos años, fue un proyecto internacional que se conoce como el Proyecto Avogadro, donde se creó el objeto más redondo del mundo, que es una esfera de silicio 28 con un peso de 1 kilo. Entonces, por una técnica experimental que se llama difracción de rayos X y conociendo el volumen de la esfera, podemos saber cuántos átomos componen esa estructura, y conociendo la masa de la esfera y la masa de un mol de silicio, yo puedo hacer la división. Puedo dividir el número de átomos de silicio entre el número de mol de silicio de la esfera y obtengo el número de Avogadro. De hecho, en el 2019 se publicó el valor más exacto para esta constante, que es de 6.022-14076 por 10 a la 23 unidades elementales, es decir, partículas por mol. Hemos visto que el número de Avogadro es un número inmenso, es muy imponente y supongo que como estudiante también te impacta mucho ver esa cifra. Entonces me gustaría que nos pudieras dar algunas recomendaciones para los estudiantes a la hora de ocupar el número de Avogadro para realizar cálculos. Bueno, pues primero sería leer con muchísima atención el ejercicio que nos están dando, siempre desmenuzar, ¿no? Poco a poco para escribir los datos, realizar siempre en orden las operaciones sin perder de vista las unidades, para que en el momento de expresar el resultado pues pongamos la magnitud, es decir, el número, con las unidades correctas. Y pues lo más importante, perderle miedo al número de Avogadro, que sí es muy impactante, pero si tuviéramos algún objeto conocido, como para familiarizarnos más con él, si imagináramos que tuviéramos 6.022 por 10 a la 23 donas, por ejemplo, es algo, las donas todos las conocemos, ¿no? Con esa cantidad de donas podríamos cubrir con una capa todo el planeta Tierra, y esa capa tendría un espesor de 8 kilómetros. Eso sería un mol de donas. En cambio, si yo hablo de un mol de moléculas de agua que son tan pequeñitas, esa cantidad, ese número de Avogadro, estaría presente en 18 gramitos de agua.
Pues muchas gracias de verdad por esta entrevista, por toda la información que nos has dado, por todos esos tips. Estoy segura de que para nuestros estudiantes será de mucha ayuda. Y nosotros vamos a regresar al programa, no se vayan porque el siguiente experimento les va a encantar. Ernesto, hagamos un experimento. Oye, me encanta que vamos a hacer otro cafecito. Mejor vamos a hacer una torre de densidad. ¿Torre de densidad? No tengo idea. ¿A qué te refieres, Así como hay sustancias que sí se mezclan, como el café con el agua o el café con leche, también hay sustancias que no se mezclan. Como el agua y el aceite. Exactamente. Y además de usar esos ingredientes, vamos a hacer este experimento con otros más, ¿va? Para esto necesitaremos los siguientes materiales: miel de maple, jabón líquido para lavar trastes, aceite, leche, alcohol etílico, un vaso de vidrio y una jeringa sin aguja. A continuación pondremos los vasos uno junto al otro para calcular que estemos utilizando las mismas cantidades para todos. Una vez hecho esto, tomaremos nuestro vaso e iremos colocando en él cada uno de los ingredientes. Uno sobre otro, ¿va? Qué nervios. Ya sé. Bueno, primero vamos a comenzar con la miel de maple. la miel de maple. Así es. Hay que asegurarse que la miel no toca los lados del vaso, sino que cae siempre en el centro. Perfecto. Ahora vamos a agregar el jabón líquido con mucha lentitud y paciencia para poder crear nuestra torre de ingredientes líquidos. Ahí está. Uy, esto de la torre de densidad como que me está gustando, ¿eh? Ya sé. Una vez esto, ahora vamos a agregar el aceite. No hay que regar. También hay que tomar en cuenta que no debe de tocar los bordes del vaso, ¿eh? Entonces que caiga al centro. Ahora, toma la jeringa y llenémosla de leche. Ok. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora, pero vamos a ocupar la jeringa para agregar la leche. ¿Listo? Acuérdate de que es cerca de cómo llevamos De la la mezcla mezcla. sobre la pared, despacito para que se pueda ver. Luego, pues viene el alcohol, A ver. que debemos agregar muy lentamente. Este sí puede tocar los bordes del vaso para que te sea mucho más fácil de verter. Wow. Parece como una gelatina, Dimara. ¿Qué observas? Pues veo cómo se forman las capas entre los ingredientes, ¿eh? ¿Podríamos agregar más ingredientes? Pues sí puedes. Lo importante también es ordenarlos de tal manera que no se mezclen. Como dijimos al principio, así como hay sustancias que no se mezclan como el agua y el aceite, también hay otras que sí lo hacen, como el agua y el alcohol. Ese sí que puede ser un buen experimento para que ustedes lo hagan por su cuenta. Sí. Lo mejor es que nos los compartan a todos nosotros a través de nuestras redes sociales. Otra cosa que también pueden hacer es agregarle objetos a su torre. Por ejemplo, un tornillo y una semilla de frijol y una pelota de ping pong, por ejemplo. ¿Será que flotan o se hunden o que se quedan en alguna de las capas de nuestra torre? Oye, muy bien. También los invitamos a que nos contesten esta pregunta en redes sociales. Cuéntenos qué ingredientes usaron, en qué orden los pusieron, qué objetos agregaron y si alguno de ellos flotó o si todos se fueron al fondo. O sea, ¿algunos se quedaron entre las capas? Escriban sus respuestas con el hashtag elemental para que podamos leerlas. Y si pueden, incluyan una foto de su torre de densidad. Con esto terminamos el programa de hoy. Recuerden visitarnos en las distintas redes que están apareciendo en pantalla. Estamos en la página de internet de jovenesencasa.cep.gov.mx. Y también en Facebook y YouTube.
Adiós. Adiós.